Bien, buenas noches hermanos, hermanas. Saludamos también a toda nuestra hermandad que nos ve a través de la internet en nuestra página www.iglesiacristianalacena.cl. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la teología sistemática. Les recuerdo que esta es la tercera doctrina que estamos abordando. Comenzamos con la Biblia, la palabra de Dios. Después estudiamos la teología o la doctrina de Dios y obviamente no abarcamos todo el espectro de lo que la doctrina de Dios propiamente tal implica, pero sí hicimos un énfasis o penetramos más intensamente en lo que es el tema de la Trinidad, que es uno de los aspectos que tenía mayor interés en que quedase bastante claro desde el punto de vista doctrinal para nosotros, que es en definitiva la forma como se nos revela el Señor, nuestro Dios, Elohim, en la Escritura. ¿Ya? Se nos revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Los tres son uno, cada uno es Dios. ¿Ya? Y cuando hablamos de la doctrina del hombre, nosotros comenzamos con una premisa que es fundamental desde el punto de vista de que analizamos la doctrina del hombre, reconociendo en primer lugar la creación como un evento directo de la mano de Dios, una creación directa de la mano de Dios, donde no hay, me parece que no está funcionando esta cosa. Ya. Entonces hablamos de la creación de la nada. Primero Dios crea de la nada, que es lo que en latín se conoce como ex nihilo, y vimos la creación del ser humano, que es al sexto día de esta creación de 7 días literales. Recuerden que la palabra día en la Escritura es la palabra yom, que significa la mañana y la tarde, un día, y es un día de 24 horas. ¿Ya? En el sexto día Dios realiza la creación máxima dentro de toda la creación, que es nada más y nada menos que la creación del ser humano. Y dijimos, ¿no es cierto?, que el ser humano es creado por Dios desde el punto de vista físico a partir de la Adama o tierra o barro rojizo, y llegó a ser un nefesh, que es un alma viviente. ¿Ya? Recibió la neshemá, que es el aliento de vida. De todo lo que vimos en relación a la creación del ser humano, yo quisiera que nosotros pudiéramos, todo eso lo vimos ya. Recuerden, hay muchas formas en cómo se habla del ser humano, el corazón del hombre, el ser, en fin, todo, pero quisiera que nos concentráramos en esto. Para los teólogos occidentales siempre hay una discusión entre la dicotomía, o sea, el dicótomo o tricótomo, o sea, 3 partes o 2 partes. Pero la verdad que no es ni lo uno ni lo otro. Nosotros tenemos que pensar en esto, en el monismo, que reconoce, por supuesto, el monismo reconoce que el ser humano no tiene, sino que es un alma viviente, y el ser humano tiene una parte física y una parte no física, y que ambas son inseparables. Por eso es que cuando dice el corazón del hombre, se está refiriendo a el ser humano completo, ¿ya? Entonces, en el pensamiento judío nunca ha existido una separación entre la parte material e inmaterial del ser humano. Alma, espíritu, corazón, ser, persona, son las palabras con que se describe a un ser humano, pero nunca separado. Son un todo y no entes que pueden tener una vida separada del cuerpo. Por eso es que el ser humano tiene un alma, el ser humano no tiene un alma, sino que el ser humano es un alma viviente. ¿Ya? Y eso es lo que nos tiene que quedar de todo lo que analizamos las 2 semanas anteriores. Existe una parte física y una parte no física. Eso es el ser humano. ¿Ya? Cuando dice del corazón salen los malos pensamientos, sale de todo el ser, de todo el ser. Recuerden que el pensamiento griego
siempre divide las cosas. El pensamiento griego entonces decía claramente, y los filósofos lo promulgaban, que la parte física era la mala, ¿no es cierto? Y que ellos tenían una parte, el alma no era la mala, que eran ellos, y el espíritu era el que se conectaba con los dioses. De ahí viene el concepto nuestro de esta división triple que ellos hacían. Entonces por eso es que daban rienda suelta a el pecado con el cuerpo y tenían toda la concepción depravada, ¿no es cierto?, en ese sentido, y ellos decían, bueno, no hay problema porque el alma ni el espíritu no están pecando, lo que está pecando es el cuerpo, ¿ya? Pero en la visión bíblica y en el pensamiento bíblico no existe una separación. Recuerden, todas estas cosas son muy, muy importantes porque nosotros tendemos a hacer esas separaciones. Por ejemplo, cuando la gente dice, nosotros mismos como cristianos, ¿qué es lo que decimos? Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Esa es una declaración de Gandhi, no es una declaración bíblica. Y esas son las formas en que separan las cosas. Dios aborrece el pecado y al pecador. Al pecador que ama es al pecador que lo saca y que lo salva. Pero Dios no va a castigar el pecado en el lago de fuego. Va a castigar al pecador y al pecado, ¿me entiende? No hay separación. ¿Cómo separo el pecado del pecador? ¿Cómo separo el pecado del pecador? Si Dios perdona el pecado, entonces perdonaría al pecado, pero no al pecador. No. Cuando dice el Señor murió por nuestros pecados, se está refiriendo a que murió por las personas, que incluye su condición. Entonces, nosotros tenemos que de alguna manera entender que esta mentalidad occidental que tenemos y la que hemos sido formados hace esas separaciones. Nosotros tenemos separaciones en las cosas, decimos, oye, la verdad es un excelente médico, por decir una cosa, pero es muy mal padre. Entonces nosotros sí podemos separar, mira, a mí no me interesa cómo es como persona, a mí lo que me interesa es que sea buen cirujano. A mí lo que me interesa, porque lo vemos por nuestros intereses. Dios no ve así, Dios ve un todo y nos describe como un todo, ¿ya? Bueno, lo que vamos a ver hoy día es ahora la segunda parte de la creación del ser humano, que tiene que ver con el concepto de imagen y semejanza, ¿ya? Imagen y semejanza, y vamos a ver el Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Hoy día vamos a terminar la creación del hombre en cuanto a su origen, que lo vimos los dos pasajes, los dos fines de semana, las 2 semanas anteriores, y hoy día en cuanto a este concepto de la imagen y semejanza, que es en definitiva la inmensa y enorme diferencia con el resto de las criaturas. Recuerden, el resto de las criaturas fueron creadas según su especie, según su género, y Dios dice que la tierra produzca animales según su especie, según su género, y por lo tanto fueron creados del elemento tierra también animales adultos con la capacidad de reproducirse inmediatamente. Adán y Eva fueron creados adultos, ¿ya? Adán nunca fue niño, Adán no tuvo progenitores humanos. Entonces, fueron creados como adultos para dar inicio a lo que es la humanidad o a lo que son las distintas razas de animales. Lo mismo, las plantas, los árboles fueron creadas maduras, ¿no es cierto?, con frutos que comenzaron inmediatamente a producir o a dar semillas y se inicia el proceso de la reproducción. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya, entonces, vemos aquí otro elemento de la creación. Cuando vimos lo anterior, vimos la creación desde el punto de vista de
la persona en su estructura física y no física. Ahora, lo que nos hace semejantes a Dios, ¿no es cierto? El concepto de imagen y semejanza, la mayoría de los análisis teológicos están de acuerdo que es uno de los énfasis que la forma literaria que tienen los hebreos de escribir lo hace, ¿no es cierto? O sea, porque imagen y semejanza son completamente sinónimos en su aplicación. Esto es como cuando dice en el Salmo, ¿cierto? 6 cosas aborrece Jehová, el proverbio, y aún 7 le son abominables. Entonces siempre hay un concepto de énfasis, ¿ya? Algunos teólogos hacen una separación entre uno y otro y alguna diferenciación entre imagen y semejanza propiamente tal. Pero en términos prácticos, a lo largo del resto de los pasajes donde se habla de imagen o semejanza o de imagen y semejanza juntos, siempre convergen en lo mismo. Lo que nos hace semejantes a Dios, ¿no es cierto?, tiene que ver, como lo vamos a ver, principalmente con características que van en la forma de la persona desde el punto de vista de su accionar, ¿ya? La palabra imagen, recuerden el hebreo se lee de derecha a izquierda, es la palabra tetzlem, que significa sombra, proyección, representación, tallar. Nosotros vamos a encontrar en parte del Antiguo Testamento la palabra tselem como tallar, porque también se asocia con las imágenes talladas, que la Biblia le llama los ídolos. Pero obviamente en el contexto de lo que estamos hablando no es esa aplicación, sino que es representación, proyección. El hombre no es una imagen física de Dios. Dios es espíritu. Dios es luz también. No vamos a entrar en eso, pero efectivamente es una representación. El hombre no fue creado como un Dios. El hombre fue creado para representar a Dios. De hecho, en Génesis 3:5, si lo puedes leer por favor, Mati, dice, la tentación de Satanás fue ¿qué dijo Satanás? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya, recuerden, la tentación fue serán como Dios. El hecho de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza nunca significó que somos como Dios, ¿ya? Pero obviamente el concepto imagen y semejanza tiene que ver con algo de Dios en nosotros, aún como criaturas caídas, como lo vamos a ver el día de hoy. Pero la palabra semejanza, es la palabra demut, que significa más o menos lo mismo, parecido, modelo, proyección. Lo que el ser humano debía ser, ¿no es cierto?, era la proyección de Dios en la administración de todo el resto de la creación que Dios había hecho los 5 días anteriores. El ser humano fue creado directamente de Dios para plasmar en la creación el carácter de Dios. El carácter de Dios, la administración de Dios. Por eso es que el ser humano también se le conoce o se le llama en teología la cabeza federal de la creación, ¿ya? El ser humano fue creado directamente por Dios y su vida fue insuflada, o su comienzo de vida directamente por Dios, ¿ya? No así el resto de los animales. O sea, el ser humano no solamente necesita oxígeno para vivir y todo lo que los nutrientes de la alimentación, sino que el hombre necesita a Dios. Necesita a Dios, ¿ya? El resto de la creación no necesita a Dios. El resto de la creación necesita que el administrador plasme en esa administración el carácter de Dios. Eso es lo que tiene que pasar, ¿ya? Ahora, dice que el 27 creó al
varón, la palabra varón es sacar, que significa varón, género, macho, hombre. Y hembra es nekava, varona, género hembra, mujer. El término hombre se puede aplicar al sexo masculino en circunstancias, por ejemplo, cuando dice y los hombres de guerra salieron a la batalla. Se está refiriendo ahí a varones. Pero también puede ser en términos genéricos, como cuando dice que el Señor quiere que todos los hombres alcancen salvación. Se está refiriendo a humanidad. Entonces, dependiendo del contexto, es la aplicación de una de las traducciones. Pero efectivamente Dios establece en estos dos individuos creados a su imagen y semejanza, establece una diferencia radical que tiene que ver con el concepto del género, porque a partir del género vendría la reproducción y el poblamiento del planeta. ¿Ya? En cuanto a la creación de la mujer, Génesis capítulo 2, versículo 21. Dios hizo al hombre, al Adán, del polvo, insufló, ¿no es cierto? Y vino a ser un alma viviente. Ahora, a la mujer la hace ya no a partir de la tierra, sino que a partir de Adán. ¿Ya? 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El 22, 23 también, por favor. Ese es el problema de la tecnología. La hojita... Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ya, fíjense en la expresión de Adán. Esta es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, será llamada varona. Yo soy el varón y será llamada varona. No hay varón, varón, ni varona, varona. Varón, varona. ¿Sí? Sí. No, el capítulo 1 del Génesis es la, ¿cómo decir? La narración completa, y el capítulo 2 es el detalle de la creación. ¿Ya? Es el detalle de la creación. Es como que le da una vuelta más al microscopio, en vez de 3X son 10X. ¿Ya? La mujer ahí se le considera la isha, femenino varona, que es lo mismo que la nekava. Isha o nekava. ¿Ya? Nekava es más aplicado para el hecho de el concepto de hembra, reproducción, en el concepto reproductivo, macho, hembra en ese caso. Pero acá es más femenino, mujer, como características de mujer, ya con características distintas. Ahora, ¿qué es lo importante? Bueno, lo hace de una costilla y la palabra costilla también se traduce como costado, y la palabra cerró es la palabra sagar, cerrar, cubrir, y también significa cicatrizar. O sea, Dios anestesió a Adán, le sacó una costilla, y a partir de una costilla, por si ustedes no saben también, la costilla y la médula ósea son ricas en tejido con ADN, ¿no es cierto? Así como, por ejemplo, se usa hoy día el asunto del cordón umbilical de los bebés con las células madre, todo esto. Entonces lo que hizo ahí Dios, toma
esta costilla y a partir de esa costilla hace una mujer. Usa el material genético, usa todo y forma una mujer. Pero el tema es, antes de Eva salir, digamos, a escena, ¿dónde estaba? Dentro de Adán. Estaba dentro de Adán. Sale de Adán. Dios la sacó de Adán, la saca una costilla y la hace. Y después separa esta unidad, varón, hembra, y después dice, los junta y les dice que otra vez sean uno. Así funciona Dios. Siempre uno. Lo sacó de acá, son uno para Dios. Por eso es que Dios habla que en el matrimonio somos uno, aunque somos dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, ahí hay una explicación solamente de los... Aquí hay médicos y personas de la salud, hermanos de la salud, pero este es solamente un detalle que efectivamente por mucho tiempo, una de las cosas de las cuales se burlaban los evolucionistas era el hecho de cómo había, o sea, no se podían explicar cómo había primero existido un macho o un varón y después una hembra, porque ellos pensaban que efectivamente primero tenía que ser la mujer. Pero cuando se descubre los cromosomas, ¿no es cierto? Se descubre que son 23 pares, 23 del papá, la mamá, ¿no es cierto? Y el cromosoma XY viene del padre, por lo tanto, efectivamente, Dios podía sacar una mujer de Adán, pero no podía sacar un hombre de Eva. ¿Ya? XX la mujer, XY el varón. Solamente para... Ya están muertos todos esos que se burlaban de eso, pero igual. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, la creación del hombre y la mujer, la creación del ser humano, Dios hace a Adán del polvo, pero a la mujer la hace de un Adán ya vivo. No sacó la costilla de Adán cuando todavía no tenía vida, sino que la sacó cuando estaba vivo. Entonces Adán, ella dice, o sea, ese fue como un máximo piropo. ¿Recuerda lo que había estado haciendo Adán los días anteriores o el día anterior? Poniéndole nombre a todos los animales y dice que no se halló nadie como él. Nadie como él. Entonces Dios saca de él mismo, hace la mujer y él, la expresión es, ahora sí, porque esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Será llamada varona. ¿Ya? Ahora, cuando Dios habla de los aspectos de imagen, se está relacionando básicamente a estos cuatro aspectos. Primero, la proyección moral de Dios. No vamos a hablar todavía de cristianos, simplemente la proyección moral de Dios se plasma aún en el ser humano caído. Eso habla efectivamente de que cualquier ser humano tiene una concepción valórica en la cual puede identificar lo bueno, lo malo, ¿no es cierto?, lo correcto, lo incorrecto. En fin, tiene algo que se le llama conciencia, pero es justamente parte de nuestra imagen, aunque caída, ¿no es cierto?, pero es parte de la imagen de Dios. Los animales no tienen valores, no tienen una escala valórica, no tienen esa concepción de las cosas, ¿ya? El ser humano sí, La capacidad y la necesidad de relacionarse con Dios y con otros. Los animales se relacionan en función de períodos específicos que corresponden principalmente a ciclos de apareamiento, traslados, en fin, pero no tienen relaciones sociales. ¿Se entiende eso? Entonces, relacionalmente. Además, el ser humano necesita relacionarse con otros seres humanos. El ser humano no fue creado para vivir solo. De hecho, dice, no es bueno que el ser humano, que Adán, esté solo. Entonces, necesita de relacionarse con otros seres humanos y también tiene una necesidad de relacionarse con Dios.
Pero estamos hablando del ser humano sin Dios todavía, muerto espiritualmente, caído. El ser humano no tiene esa capacidad real de relacionarse con Dios porque está muerto espiritualmente. Pero como tiene esa necesidad, se va a meter en una religión, se va a meter en algún movimiento espiritista, lo que sea. Pero algo tiene que hacer para cubrir esa necesidad. ¿Se entiende eso? Una cosa es tener necesidad de Dios y otra cosa es tener relación con Dios. La gente tiene necesidad de Dios y la expresa de muchas maneras. De muchas maneras. ¿Ya? Pero otra cosa es tener una relación con Dios. Solo puede tener relación con Dios quien ha nacido de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, por eso es tan potente esa historia, porque Nicodemo era él, en el idioma original se le reconoce como el maestro, que no solamente gozaba de, entre comillas, prestigio entre sus pares, sino que era el maestro más querido por el pueblo, por la gente común. Era un hombre cercano, era un hombre bondadoso. Es lo que dice la historia de Nicodemo, que no está en la Biblia, uno lo lee, ¿no es cierto?, en los escritos del Talmud, desde sus más tempranas ediciones. De hecho, la misma historia del Talmud cuenta cómo muere Nicodemo finalmente y cómo los fariseos volvieron la espalda no solamente a él, sino que a su familia. ¿Ya? Entonces, era un hombre, sin embargo, cuando tiene este encuentro con Dios, nuestro Señor Jesucristo, Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Le está diciendo, tú estás muerto espiritualmente. No tienes relación con Dios. No tienes relación con Dios. ¿Ya? Entonces, la proyección moral del Dios significa que el ser humano tiene una condición en la cual existe en su ser intrínsecamente una concepción valórica. ¿Ya? El ser humano tiene la capacidad y la necesidad de relacionarse con Dios y con otros. El ser humano tiene una inteligencia que tiene características creativas, analíticas. ¿Ya? El ser humano tiene la capacidad administrativa. Por eso es que fue puesto para administrar la creación. Dice el Señor, pueblen la tierra, saquen provecho de ella, multiplíquense, todo lo que eso implica. Ahora, muchas veces se ha debatido sobre este tema del libre albedrío. Ya, yo voy a explicar esto, pero entendiendo que como la Trinidad y como todas las doctrinas bíblicas, cuando las empezamos a analizar en profundidad, por supuesto que tenemos un tope, pero no de Dios, sino que de nosotros. ¿Ya? Como en el tema de la Trinidad. Las tres personas, cada uno de ellos es Dios, pero son uno, no son tres dioses. Entonces, el libre albedrío, en primer lugar, el concepto libre albedrío no existe en la Escritura, pero no solamente no existe el concepto, sino que no existe la idea, porque el ser humano no fue creado libre desde el punto de vista de independencia. El ser humano fue creado para depender de Dios. Cuando el ser humano renuncia a depender de Dios, lo sepa o no, comienza a depender del príncipe de la potestad del aire. Entonces, en el sentido de dependencia, porque es una criatura, el ser humano depende de, ¿ya? El concepto libre albedrío no existe como tal, lo que no significa que los seres humanos somos robots. El ser humano fue hecho con inteligencia, con creatividad, para tomar seguro, estoy saliendo para el internet. Y la otra, ya, decisiones. Muchas gracias. Mi mamita, pobrecita mi mamita. Mi mamita es profesora normalista, mi mamita. Y estoy diciendo, uy, tan buena tu mamita, tan linda. La ortografía. Decisiones, toma decisiones. No es un robot, pero toma decisiones o debía tomar decisiones dentro de un marco. ¿Cuál era el marco que Dios le puso a Adán? Adán, puedes comer de cualquier árbol menos de este. Si Adán se levantaba un día y dijo, quiero comer papaya, iba, comía papaya. De todo le estaba permitido. Él podía decidir. Él podía decidir, voy a plantar esto, voy a poner un rosal acá, voy a hacerme una casa con este tipo de madera, todo dentro del marco.
Cuando sale del marco es cuando ocurre la palabra pecado. ¿Por qué? Porque el ser humano fue hecho, creado por Dios para tomar decisiones dentro de un marco donde el concepto de bien y mal le pertenece al Creador. Es malo que comas de ese árbol porque si comes te mueres, te separas de mí. ¿Ya? Entonces el engaño de Satanás fue no vas a morir, sino que vas a hacer, o sea, lo que le está diciendo no necesita estos marcos. No necesita estos marcos. Entonces Adán y Eva tomaron una decisión. Tomaron una decisión que se transformó en pecado y acarreó todo lo que nosotros ya sabemos. Ese es el concepto. Nosotros tomamos decisiones. Los seres humanos toman decisiones. Los seres humanos, ¿por qué no estamos capacitados para el bien y el mal desde el punto de vista de las decisiones de un concepto de marco? Nosotros sí tomamos buenas decisiones en un momento determinado y tomamos esto y hacemos, y como tenemos una condición moral producto de la imagen de Dios en nosotros, ciertamente existen personas, varones que pueden ser excelentes padres, buenos esposos y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero eso no significa que ellos se están desarrollando espiritualmente. ¿Se entiende? Ellos pueden tomar decisiones de ahí, pero no pueden tomar, si no han nacido de nuevo, decisiones espirituales. Por eso es que cuando estamos muertos espiritualmente, el bien y el mal no tienen características absolutas como cuando es Dios quien lo determina, sino que tienen características relativas. Y el ser humano relativiza el bien y el mal. Y esa relatividad va a llegar a un punto, como el que estamos ya llegando, en que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. No solamente van a alentar, fomentar y legalizar el mal, sino que van a perseguir el bien. El día de mañana, cuando un hombre y una mujer se quieran casar, van a ser mal vistos. A eso se está refiriendo. Eso va a suceder. Hacia allá vamos. No solamente que el mal se va a ir instaurando como bien, sino que el bien va a empezar a ser perseguido. Y siempre ha sido así. ¿Quién es el ser humano o la persona que más bien vino a hacer esta tierra? Jesús. ¿Y cómo terminó Jesús? Crucificado, escupido, odiado. Cuando nosotros ahora volvemos a Dios, sí podemos decidir entre el bien y el mal, porque hemos vuelto al marco que nos da la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces el marco de Dios es el que define nuestras decisiones emocionales, sentimentales, laborales, materiales, económicas, relacionales, como padres, como esposos. Eso es la proyección moral. ¿Ya? Ahora, perdón, me revolví. Entonces se entiende por el aspecto de la capacidad de distinguir la maldad, la bondad, el amor, el odio, lo correcto, lo incorrecto, todo lo que ello implica las relaciones humanas. El ser humano puede identificar eso, puede identificar la maldad, pero el ser humano no puede definir el concepto de maldad o de bien y mal como Dios lo define. Nosotros mismos como cristianos a veces conocemos personas que son moralmente muy buenas personas, cariñosos, amables, amistosos, y a veces se solía decir antiguamente, oye, pues si lo único que le falta a esta persona es ser cristiano. No, no es lo único que le falta, es todo lo que le falta. Porque nosotros mismos no tenemos una concepción de bien y mal como Dios. Porque si Dios tomara como nosotros tomamos muchas veces el bien y el mal, entonces la salvación sería por obra. Hay personas que dicen, mira, en realidad lo único que me falta es ser cristiano. En realidad, una vez me dijo alguien, en verdad, yo creo que a mí Dios
es re poco lo que tiene que cambiarme. Claro. Y claro, y probablemente, como siempre digo yo, cuando uno quiere resaltar, siempre hay alguien que está peor que uno. Entonces, y las personas pueden concebir eso. ¿Cuántas veces dicen, pero cómo tú me vas a decir que esta persona se fue al infierno si era tan buena, no puedo creer? No, es que no puedo aceptar. Te das cuenta porque en nuestra mente el concepto bien y mal tiene relación con las obras, todo, y no con el absoluto de Dios. ¿Ya? La maldad del Salmo 5.4, 25.8, 51.2. Los seres humanos, aunque estamos caídos por haber sido creados por Dios, en el sentido de que Adán, el prototipo, la primera pareja fue creada de Dios, de ahí en adelante todos nosotros heredamos esa condición, así como heredamos también la condición del pecado como condición. Heredamos esa imagen de Dios, aunque caída, los seres humanos tenemos una imagen valórica, una imagen moral. Si no fuera así, ¿no es cierto? Todos aquellos que son corruptos y todo, ¿qué es lo que quieren? Parecer que no lo son. Parecer que no lo son. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano todavía tiene esa necesidad de mostrarse o de estar de alguna manera asociado, entre comillas, con lo bueno. Salmo 5.4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿No es cierto? No se complace Dios en la maldad. El malo no habitará delante tuyo. 25.8, el Salmo 25.8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Él enseñará a los pecadores el camino. A nosotros, ¿quién nos enseña el camino? Somos pecadores, fuimos salvados, seguimos siendo pecadores, pero pecadores salvados, y Dios nos está enseñando el camino del bien y el mal. 51.2, Salmo 51.2. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Ahí tenemos a David, un hombre, a diferencia de esta persona que le relataba yo, reconociendo qué cosa su maldad. Cuando uno realmente reconoce que ha nacido de nuevo es cuando Dios lo confronta a uno mismo solito con la realidad de nuestra condición. No importa lo que diga el mundo, delante de Dios. No es tirarse al suelo, decir que soy terrible, podrido, no, sino que reconocer eso, que nosotros predomina maldad, predomina esto y que somos pecadores y que necesitamos que Dios nos limpie, nos cambie, nos transforme. ¿Ya? No podríamos sostenernos de nada de nosotros, Delante de Dios, el profeta Isaías dice que todas nuestras buenas obras no son más que trapos de inmundicia. ¿Ya? Proverbios 3:27. Esto es un golpe en la boca del estómago para los humanistas y es una de los primeros síntomas de el conflicto que se va a producir cuando nosotros querramos hacerle el mayor bien que podemos hacer por una persona, que es compartir el evangelio completo. De alguna manera orar y llegar al punto de que la persona se vea y reconozca eso para que pueda realmente entender, querer, desear desesperadamente la salvación. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues a hacer el bien. Recuerden que los proverbios no es una secuencia doctrinal propiamente tal, por supuesto que es palabra de Dios, pero no está enseñando específicamente una doctrina, sino que son consejos, por así decirlo, que nosotros debemos tomar, pero que también pudiera tomar un no cristiano, que si puede hacer un bien por alguien, por ejemplo, la misma historia del samaritano, no está diciendo ni que el samaritano es cristiano, nada, simplemente que está hablando de alguien que tiene una concepción valórica de hacer el bien a otro. ¿Ya?
Y eso cuenta, no lo vamos a ver por supuesto, pero todos aquellos que mueren sin Dios, un día se presentarán ante el trono blanco, ya para la condena definitiva, y se abrirán sus libros. Sus libros. Primero se abre el libro de la vida, obviamente no están inscritos ahí, y después se abren sus libros. Y lo que está escrito en sus libros va a determinar el grado de su castigo eterno. Por lo tanto, sí, o sea, hasta en eso Dios es justo. No son salvos, pero en la Biblia aparece y uno encuentra que existen niveles de castigo. Y tiene que ver con lo que están en esos libros. En esos libros. 11:10. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Ya. Lo que está diciendo ese proverbio es que es mejor que gobiernen personas que tengan principios morales hacia los justos, que es la recomendación que hacemos cada vez que existe una instancia de una votación popular por un presidente, que es lo que debiera guiar el voto de un cristiano si quiere hacer uso de ese derecho que tiene por ser ciudadano, sería justamente las agendas valóricas, por sobre cualquier cosa. Por eso a veces es inconcebible cómo movimientos evangélicos pueden apoyar, y no estoy hablando de partido político ni de inclinación política, sino que simplemente de agendas valóricas. Aparecer dando apoyo a candidatos con agendas valóricas peores que el otro, si se quiere. ¿Ya? Gálatas 6:9. Ya Gálatas 6:9 habla de nosotros como cristianos. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así piensa un cristiano. Siempre buscar hacer bien a todos, pero en especial a los de la familia de la fe. Cuando hablamos de hacer el bien, recuerden que lo que Dios concibe y determina como bien, normalmente el mundo lo va a determinar como mal. Por eso es que el cristianismo fue, es y será perseguido. El cristianismo verdadero fue, es y será perseguido de alguna forma, de alguna manera. ¿Ya? Y el punto no es que el mundo haya cambiado necesariamente en su esencia maligna, sino que las generaciones como la que vivimos nosotros hoy hemos bajado el estándar de nuestro cristianismo, lo hemos aguado muchas veces con el mundo, y esa es una realidad que también tenemos que asumir y que permanentemente tenemos que revisar y buscar salir de esa condición, de esa zona, digamos, de comodidad desde el punto de vista que no estamos buscando problemas, pero simplemente si nosotros comenzamos a vivir un cristianismo verdaderamente más comprometido, por así decirlo, vamos a empezar a ver cómo los rostros van a empezar a ponerse duros, van a empezar a suceder situaciones más desagradables. Entonces, eso es verdad. O sea, yo me recuerdo años atrás, muchos años atrás, cuando comenzó la cruzada bíblica estudiantil, no me acuerdo si era así. Y no me cabe duda que ellos tenían la mejor intención, pero fue, ¿qué dijeron? Mira, los jóvenes no están viniendo a la iglesia, los jóvenes están acá, entonces, ¿sabes qué? Hagamos una encuesta, veamos qué necesita la juventud, qué es lo que quiere la juventud, ¿ya? Para poder llegar a ello. Y ocurrió qué cosa, que se perdió el foco, porque el foco ya no fue Dios, fue las personas. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? En realidad saquemos el infierno, no hablemos de esto, hablemos del amor, hablemos de que Dios quiere justamente, enganchemos sus ideales con los ideales de Dios, veamos que Dios quiere cumplir sus sueños, y empezaron, y esa fue la predicación, y las iglesias empezaron a llenar, ¿no es cierto? Y empezaron estos movimientos.
Entonces, no estoy hablando de juicio de intenciones, pero obviamente ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Dios no existe para nosotros, nosotros existimos para Dios, como cristianos. Entonces, no se trata de que Dios quiere que tengas una vida miserable, no. De hecho, Jesús dijo, yo quiero que tengas una vida abundante. Pero otra vez, ¿qué es abundante para Él? ¿Qué es lo que se refiere a abundante? ¿Ya? Para los hermanos del primer siglo y durante muchos siglos fue abundante en persecuciones, pero era tan potente el testimonio que obviamente era imposible no sentir atracción hacia eso, ¿ya? Entonces, nosotros como cristianos, cuando la Biblia dice no amen al mundo y todas estas cosas, a veces lo llevamos a un plano extremo. Lo que estamos viendo es que efectivamente nosotros tenemos que recordar y visualizarnos como extranjeros y peregrinos, lo que no significa que vivamos con una mentalidad escapista, pero que tengamos conciencia cada día en la actividad, en la profesión, en el oficio, en la familia, donde sea que interactuemos con personas, recordar quiénes somos. ¿Quiénes somos? Nunca olvidar quiénes somos, ¿ya? Entonces, no muchas veces dicen algunos que nosotros nos parecemos tanto al mundo, el mundo nos celebra tanto, que en verdad, por eso es que muchas veces no existe ningún grado de persecución. No estamos buscando persecución, pero si, vuelvo a insistir, verdaderamente nosotros buscamos hacer el bien desde el punto de vista de Dios, que es la necesidad de que conozcan el Evangelio, obviamente vamos a tener seguramente más dificultades de las que tenemos el día de hoy. Pero eso también es un entrenamiento que nos da justamente el crecer en el Señor. Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De hacer el bien. Un cristiano, y está hablando ahí, ¿no es cierto? Gálatas decía, cuando tengan la oportunidad de hacerle el bien a cualquier persona, pero no se olviden que sobre todo a los hermanos en la fe. Eso implica necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales, todas las necesidades que nosotros tengamos la posibilidad. Por eso dice, si tenemos oportunidad, eso habla también de la realidad y la posibilidad nuestra de poder ser ayuda a. ¿Ya? Entonces, eso es un poco el tema de la proyección moral de Dios. Este concepto de bondad, maldad, en fin, que está inserto también en el mundo sin Dios, en los seres humanos sin Dios. Nosotros como cristianos volvemos al marco, como decía ahí, entonces nuestras decisiones tienen que ser decisiones espirituales, no carnales. ¿Ya? Ok, la próxima semana vamos a ver, Dios mediante, las 3 siguientes y terminaríamos ahí esta primera parte para comenzar con la doctrina del pecado. Ahora que hemos descrito a este ser humano en su creación, en su estructura, en la descripción de este concepto de imagen y semejanza, ahora ¿qué pasó? El ser humano cayó, las consecuencias de eso y para entender, ¿no es cierto?, la doctrina después de la salvación. ¿Ok? Bien. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu bendición y misericordia una vez más, Señor, para con nosotros. En especial, Señor, por poder congregarnos, Señor, en tu iglesia, poder compartir con los hermanos y gozarnos, Señor, en tu palabra. Gracias porque en esta oportunidad nos sigues enseñando y ayudando a entender un poco más de lo que dice tu palabra acerca de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ir poniendo en práctica, incorporando estos conocimientos, Señor, dentro de nuestra vida y dentro de nuestro sistema de conocimiento, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que tú bendigas a nuestros hermanos, Señor, a quienes han podido participar, a quienes no han podido, Señor, que tú les bendigas, a aquellos que a lo mejor están con algún problema de salud, tú les ayudes, Señor. Y en especial también oramos por los hermanos que nos visitan también a través de la transmisión online, que tú también seas con ellos, Señor Jesús.
Oramos, Padre, para que también nos acompañes de regreso a nuestros hogares y alegres y bendecidos, Señor, por estar una vez más, Señor, juntos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.